Bueno, ya que el juez convoca eh, a los que se crean con derecho, los que se crean con derecho tienen que comparecer dentro de los 10 días siguientes a deducirlos. Ah, pues a mí me llamaron, yo comparezco. ¿Y cómo pueden comparecer ellos? O a lo mejor no comparecer, ¿verdad? Pueden tener o no interés. Pero si llegasen a comparecer, tienen que hacerlo dentro de este término y con la sucesión, o sea, con el escrito que se ha presentado, donde se dice quiénes son los que pueden tener derecho, quiénes son considerados en el testamento, cuáles son los bienes que constituyen el acervo o masa hereditario y cuál es su valor, porque cuando presentamos la denuncia, además de decir de los bienes, tenemos que decir el valor de los mismos a través de un perito, ¿verdad? Que dice cuál es el valor de los bienes. Bueno, si no comparecen, pues realmente las cosas siguen su curso normal, pero si comparecieran, pudieran no manifestar objeciones, solo pedir que se les reconozca también a ellos con su calidad que acrediten, pero pudiesen también ellos objetar, ¿verdad? Se les pone los autos a la vista por 5 días. Acuérdense que a la vista no es que se los lleven, sino que puedan enterarse de su contenido y dentro de los 5 días siguientes y pues objetar la calidad de herederos con los que se denuncian u objetar los bienes que se describieron u objetar el valor de los bienes que se les asignó. Y con estas objeciones, entonces le corren traslado a quienes denunciaron la sucesión para que en el término de 5 días lo contesten. Si ustedes se dan cuenta, es distinto a la tramitación de un incidente porque se tramitan dentro del cuaderno principal y los términos son distintos. Aquí son 5 días para que se les ponga a la vista y formulen sus objeciones y se corra traslado para que en los 5 días siguientes se contesten. Entonces, si las formulan, pues el juez va a tener que pronunciarse al respecto, porque tienen que acreditar con pruebas, tanto unos como otros. Lo que sí va a hacer el juez es señalar día y hora para que tengan desahogo de esas pruebas, ¿verdad? Sobre el número de los bienes o la calidad de herederos o el valor que les asignaron para que con posterioridad el juez emita su resolución. Si, como ocurre en la mayoría de los casos, pues no hay quienes comparezcan, acá, ¿verdad? Vamos a hacer la aclaración. Pues la verdad es que los medios escritos, los periódicos, aún el de mayor circulación en el estado, por ejemplo, el Sol de Puebla, por el uso de las herramientas electrónicas que hoy es lo común, pues ya prácticamente muy pocas personas las leen, o sea, el tiraje de los periódicos impresos es muy bajo. No se diga aquí en la ciudad, con mayor razón en el interior del estado, y donde se publican, pues se publican a un lado del aviso clasificado, que es en quien más lo que más se revisa, pero el interesado puede pedir que se publique en la sección nacional y todavía menos lo van a revisar, o puede pedir que se publique en la sección deportiva o en sociales, pues todavía menos lo revisarían. Entonces es difícil que alguien a través de el edicto se entere de la existencia de una sucesión. Entonces lo normal es que pues solo van a estar enterados quienes denuncian la sucesión. Quiere decir que serán casos excepcionales donde pues obviamente lo primero que hay es un interés y alguien que está muy pendiente, pero lo normal es de que además de quienes denuncian la sucesión, inicialmente nadie comparezca y que si hay oposición, pues estaremos en presencia de la calidad que les comento, de herederos pretéritos. Entonces, no comparece alguien a oponerse y lo único que ocurre en realidad es que se publica el edicto, se dejan
correr los términos de los 10 días, después los 5 días para que alguien se imponga. Como pues nadie se impone ni se opone en consecuencia, pues qué es lo que va a ocurrir. El juez va a resolver. ¿Qué va a resolver el juez? Pues va a resolver sobre, primero, la caridad de herederos o legatarios. Va a reconocer sus derechos, que pueden venir en un testamento si se trata de una sucesión testamentaria, o también el juez va a reconocer sus derechos en el grado y orden que tiene el Código Civil, si es una sucesión intestamentaria. Entonces lo primero que hace es que reconoce los derechos. Bueno, como lo normal, fíjense bien, es que desde la denuncia, pues los herederos ya se pusieron de acuerdo. Los herederos proponen inicialmente, si se trata de una intestamentaria, pues quién será el albacea provisional, y hasta decimos para que en su momento sea reconocido como albacea definitivo. O si se trata de una testamentaria, pues ahí el autor de la sucesión ya señaló en el testamento quién sería su albacea, incluso señaló que para el caso de no aceptar o ya no estar presente, porque a veces el albacea o alguno de los herederos también llega a fallecer antes del autor de la sucesión, pues hay un albacea sustituto. Entonces el juez también va a declarar quién es el albacea, en este caso ya definitivo. Acá, fuera de la responsabilidad que tiene el albacea en todo caso de representar a la sucesión, fíjese bien, de acuerdo a nuestras reglas del Código Civil, algo que hace sumamente importante y la verdad, pues de alguna manera da un respiro económico a quienes tramitan una sucesión, es que con el carácter de albacea definitivo y la aprobación expresa, porque se trata del consentimiento de todos los que han sido designados herederos dentro de la sucesión, pues se puede disponer en venta, no en donación, sino en venta, uno o más bienes del acervo hereditario. La justificación es sufragar los gastos de la sucesión. Esto evita algo importantísimo, que no se tengan que concluir las escrituras de la aplicación de bienes para que una vez concluidas las escrituras de aplicación de bienes, hasta ese momento se pueda disponer. O sea, quiere decir que hay algo que puede ayudar a los herederos a disponer anticipadamente de la sucesión o de algún bien de la sucesión, pero teniendo ese carácter de herederos y ya el nombramiento de albacea definitivo de la sucesión. Entonces, aquí el juez, si no hay oposición, pues ya nombra y designa albacea definitivo. Y también, ¿verdad? En este momento, si todos son mayores de edad y no hay oposición, ya se pueden separar de lo que se llama la continuación del juicio o la prosecución judicial, y en este caso sí, aún habiéndose tramitado ante el juez, ya sea testamentaria o intestamentaria, ya con el nombramiento de albacea, declarados quienes son los herederos de la sucesión y aprobados los inventarios y el avalúo, se pasan los autos a una notaría para que allá en la notaría ya se concluya la tramitación de la sucesión. Ahora, si no están de acuerdo, si hay menores de edad, pues entonces la tramitación del juicio se va a tener que llevar a cabo, pues forzosamente ante el juez. Cuando no están de acuerdo, pues cuando no reconocen el total de los bienes, cuando no rinde las cuentas el albacea o se impugnan las cuentas del albacea, cuando hay menores de edad. Entonces, en estos casos, pues el juicio sucesorio, la verdad, es un juicio, la verdad, bastante largo, ¿verdad? Y que no tiene una solución inmediata. En el caso de que no se pongan de acuerdo, pues aquí lo que debe tener en cuenta, pues el abogado que promueve, y ustedes se van a cerciorar cuando lo hagan o vean en los despachos en los que ustedes
van a colaborar inicialmente como pasantes, todo se va resolviendo de acuerdo a la votación de los herederos. Entonces, aquí la primera estrategia, si no hay acuerdo entre ellos, pues es buscar siempre contar con el número mayor de herederos, porque el número de herederos la mayoría va a ir determinando muchas ventajas dentro de la sucesión. ¿Como cuáles? Pues la mayoría de herederos van a votar por el albacea que quieran. Entonces, lo primero es que votan por el albacea. Ahora, ¿cuál es la ventaja del albacea? Pues como es el administrador, el albacea siempre va a procurar detentar la posesión material de los bienes del acervo hereditario. Entonces, cuando hay litigio en una sucesión, lo importante en primera instancia es tener el albacea de su lado para que el albacea detente la posesión y bueno, los herederos que están en esa situación pues van a tenerla tranquila porque van a tener la posesión de los bienes. Los herederos que no tengan mayoría, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ir buscando siempre los argumentos para buscar la revocación del albacea, como cuáles, como no rendir cuentas dentro del término, no presentar el proyecto de partición de la sucesión y bueno, cualquier cosa que implique el incumplimiento del albacea para obtener su remoción, proponer ellos el albacea y pues tener la posesión mientras dura la tramitación y no se ponen de acuerdo. Ahora, el albacea tiene que presentar las cuentas y acuérdense ustedes que aquí hay otra institución que es vigilante, independientemente de que sea testamentaria o intestamentaria, que es el curador. El curador está vigilando las cuentas del albacea. Si entre los herederos hay menores de edad y pues quienes ejerzan la patria potestad o la tutela legítima pudiesen tener un interés propio que en un momento pudiese resultar contrario al de su representado, pues para los solos efectos de la sucesión, el juez le va a tener que designar un tutor que se le llama dativo. O sea, el tutor dativo es un tutor que representa sus intereses para solo los efectos de la sucesión. O sea, no quiere decir que los padres pierdan la patria potestad o los tutores legítimos igual, sino que para los efectos de la sucesión tiene que haber una persona que garantice el respeto de los derechos de ese menor o incapaz. Entonces, aquí pues ven ustedes que si lamentablemente no hay el acuerdo, pues va a haber una situación de disputa en muchos órdenes, en el valor de los bienes, en el número de los bienes, en la calidad de los herederos, etc. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense bien. Recuerden que hay un momento de la sucesión donde se aprueba o se aprueban los inventarios y el valor de los bienes. Bueno, pues cuando se aprueban los inventarios y el valor de los bienes, ese ya es un punto de referencia para saber qué le toca a cada uno. Fíjense bien, normalmente los interesados que tienen la posesión de los bienes y que tienen la mayoría, pues presentan el inventario y presentan un avalúo bajo. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación de oposición, pues ese inventario que describe el total de los bienes y el avalúo van a servir como referencia para que se repartan los bienes. ¿Por qué? Porque quienes tienen la mayoría y tienen pues ganaron de su lado al albacea, pues fíjense bien que el albacea es obligado a rendir cuentas. Entonces acuérdense que él está rindiendo cuentas de la administración, de los sueldos que se pagan, de las pensiones que se pagan, de las ganancias que se obtienen, y está cumpliendo. Está cumpliendo para que no le remuevan del cargo y él tener la posesión física de los bienes del acervo hereditario. Y si los bienes del acervo hereditario, estamos hablando en una situación de oposición, ¿verdad? Si los bienes del acervo hereditario admiten una cómoda división, pues el trabajo del albacea está tranquilo porque va a proponer que los bienes se repartan
proporcionalmente, de acuerdo a lo que es, en este caso de la sucesión legítimamente testamentaria, pues el grado de los herederos reconocidos, ¿verdad?, en la sucesión. Así fuese también testamentaria. Entonces el albacea tiene una situación tranquila, pero es muy difícil que esto se dé, o sea, no todas las sucesiones van a tener, oye, pues es que la sucesión tiene 10 lotes eh, de 10 por 20 y son 5 herederos, entonces les van a tocar de 2 lotes a cada uno. Entonces, no, pues la verdad es de que el acervo hereditario, que es el patrimonio que una persona adquiere durante toda su vida, pues se conforma por una casa grande, una casa, un terreno, más bienes. Entonces, muchas veces esos bienes no admiten cómoda división. Entonces, con la ayuda de sus abogados, el albacea tiene que formular lo que se llama un proyecto de partición. Si los bienes, como les digo, pudiesen admitir cómoda división, pues no va a haber problema. Pero como los bienes no admiten cómoda división, el albacea formula el proyecto y si los herederos están de acuerdo, y normalmente cuando hay oposición, pues no van a estar, máxime si no admiten cómoda división los bienes, pues se van a oponer. Y si a fulanito le toca esta casa, a perenganito y a sultanito esta otra, a los dos, pues no estuvieron de acuerdo. Si nosotros nos quedásemos en ese punto, pues parecería que hay un obstáculo insalvable y al no admitir cómoda división los bienes, como es en la mayoría de los casos, pues no habría manera de resolver. Y si los herederos pues no están de acuerdo, como ya no lo estuvieron, por eso se tuvo que ir larga la sucesión, pues no habría manera de concluirla. Pero ¿qué es lo que permite concluirla? Que si no se puede una cómoda división, pues ya hay un valor. ¿Y cómo se va a llevar a cabo en un momento el proyecto de partición y después la aplicación de los bienes? Pues proponiendo venderlos de acuerdo al inventario y avalúo, y que el reparto de estos bienes corresponda a los porcentajes que le toca a cada uno de los herederos. Entonces, eso es lo que va a permitir. Entonces, por eso es muy importante la descripción del inventario y el avalúo que se les dé. Por eso les digo que los que tienen, pues la mayoría, van a buscar cómo darle un avalúo bajo, y los que no la tienen, pues van a buscar cómo se evalúen más alto los bienes, porque ya saben que si finalmente no se pueden repartir, entonces con el producto de la venta les va a tocar a cada uno la parte que de acuerdo a sus derechos hereditarios les corresponda. Es decir, vamos a pensar que el acervo hereditario sea una casa que no admite cómoda división, pero que en el avalúo esté 1,000,000 de pesos, pues solo les va a corresponder la parte proporcional de acuerdo a su calidad de herederos de los bienes que formen el acervo hereditario. ¿Qué o cómo podemos nosotros ayudar a que un conflicto de esta naturaleza pues no se prolongue de manera indefinida? Pues desde un principio hay que advertirles a los clientes: mira, tu calidad de heredero es igual a la calidad de heredero de los otros. O sea, finalmente el juez va a reconocer un mismo derecho. Y lo importante pues es de que se pongan de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo ahorita y se reparten la parte proporcional que equitativamente les corresponde, pues pueden tener esa parte proporcional casi de inmediato. Se separan de la prosecución judicial, se van con un notario, venden el bien y les toca la parte de inmediato. Pero si no lo hacen, no les miento, pero estamos hablando a lo mejor de 2 años, 3 años, 5 años. Hay juicios sucesorios en los cuales comparecen ya no los herederos originales, sino los herederos de sus herederos. Entonces, yo creo que acá nosotros como abogados y sabedores de que no se va a aumentar su porcentaje, pues sí, cerciorarnos de que se le asigne el mayor valor en el avalúo, pero si finalmente su calidad de herederos
no va a ser superior a la de otros, pues entonces que lleguen a un arreglo y que lo que pudieran repartirse dentro de varios años, pues lo hagan en forma inmediata, porque es mejor, les ahorraría gastos, les ahorraría tiempo y pues podrían disfrutar en vida lo que son sus derechos hereditarios. Entonces, pero esta es la situación litigiosa, lamentablemente, pues a veces es muy difícil convencerlos, hay muchas situaciones de posiciones, de orgullos, de intereses y necesidades en los juicios, no solamente en los sucesorios, sino en todos, que a veces impiden llegar a un arreglo, pero si ustedes tienen capacidad de incidir para que se llegue a un arreglo, pues ojalá lo puedan hacer. Ahora, cuando afortunadamente pues están de acuerdo, eh, en el momento que se aprueban los inventarios, avalúos, se designa albacea y se reconocen herederos, pues se separan de la continuación del juicio y se van ante una notaría. Y ya en la notaría, ¿qué operaciones se van a llevar a cabo? Como todos están de acuerdo, pues se lleva a cabo la partición y la aplicación de los bienes. La aplicación de los bienes es la ejecución, ¿verdad?, de la sucesión, donde ya los bienes que correspondían a la sucesión, pues ya van a corresponder a los herederos o legatarios, ¿verdad? Independientemente de que la sucesión sea testamentaria o sea una sucesión intestamentaria. Y aquí la responsabilidad de formar ese proyecto, pues de partición, es del albacea, con la aprobación de todos los herederos, que van a ser ante notario porque todos están de acuerdo y ya cada uno se aplica el bien que le corresponda. Acá cada uno tendría que pagar los gastos, honorarios notariales y los impuestos que correspondan a la transmisión de dominio de la sucesión para cada uno de ellos. Y fíjense bien, a veces uno de los impedimentos es que uno de los herederos, por ejemplo, no tiene los recursos económicos y los otros herederos dicen, no, pues yo no lo voy a estar pagando. Pues no se preocupen porque fíjense que si uno de los herederos no tiene, pues se puede ir haciendo la aplicación parcial de la sucesión. A ver quiénes tienen. Tres y falta uno que no tiene. Bueno, pues con el consentimiento y la voluntad de todos se va haciendo la aplicación para cada uno de ellos y no hay problema porque no corre un tiempo en su perjuicio de la parte que no se aplica a sí mismo. Lo que sí debemos advertirle, mira, pues corre cierto riesgo porque de momento todos están de acuerdo, pero qué tal si más adelante, porque así es la vida, así es la realidad, uno de los otros herederos fallece y entonces a lo mejor ya quienes lo suceden pues no tienen la misma disposición. Entonces la recomendación es que cuando haya la voluntad de todos los herederos pues se concluyan los trámites en la forma más rápida posible para que cada uno ya tenga lo que le corresponde de esa sucesión. Entonces es algo muy rápido. Acá miren la tramitación de la sucesión ante notario y si se dan ustedes cuenta, finalmente si es ante el juez o ante el notario, la parte de aplicación, porque así lo marca la ley, en los actos de transmisión de dominio, porque su formalidad es ser otorgados en escritura pública, entonces necesariamente van a llegar ante notario. Entonces, si nosotros podemos pues gestionar como abogados ante un notario, pues acá también la parte interesada pues les tiene que pagar sus honorarios porque el abogado primero les estará ahorrando a lo mejor en cuestión de tiempo, finalmente a lo mejor también hace un trabajo de convencerlos, de que no se opongan, de que no tienen que estar preocupándose de las cosas del menaje del hogar o de dinero en efectivo, que eso se lo pueden repartir en forma pues equitativa y que no tiene que estar saliendo a la luz en el inventario y ustedes irán haciendo un trabajo preventivo y que les permita a los herederos pues gozar en forma inmediata del patrimonio hereditario. Entonces,
Eso implica que también ustedes reciban una remuneración, o sea, no está excluido el pago de ustedes cuando las sucesiones se tramitan ante notario. Si reflexionamos nosotros, pues a lo mejor ante el juez vamos a tener que elaborar los escritos y todo, ¿verdad? Pero ante el notario llevan ustedes a cabo una responsabilidad también de ser intermediarios, nada más que la forma de comparecer, de relacionarnos con el notario, pues es distinta a la de el juez. Puede resultar un trámite más sencillo y que pues satisfaga más si no hay oposición, si no hay menores de edad y en las hipótesis de que el último domicilio haya estado en el estado de Puebla. No quiere decir necesariamente en la demarcación del notario, o sea, quiere decir que un notario de la ciudad de Puebla puede conocer de una sucesión donde el domicilio estuvo en Tlatlauqui, o al revés. Yo puedo conocer, aún estando en Tlatlauqui, de una persona que tuvo su último domicilio en Puebla, o que tuvo o tiene alguno de sus bienes en Puebla, o la mayoría de sus bienes en Puebla. Entonces, acá nosotros pues les podemos ayudar mucho en hacerlo más rápido y evitarle complicaciones a las personas. De todos modos, pues ya teniendo esta información, ustedes van a decidir si tramitan la sucesión o no les queda otra opción porque no se encuentran en las hipótesis que permiten ante notario, pues tramitarlo ante un juez. Pero acuérdense, en todo caso, ante un juez, cuando ya se nombró albacea, ya se declararon los herederos, se aprobaron los inventarios y se evaluó, y si están de acuerdo, ahí se separan de la prosecución para que judicial, para que se tramite el expediente ante notario, y ante notario ya se lleva a cabo la fase final, que es la ejecución de la sucesión. Entonces, esas son las sucesiones. Si tienen ustedes alguna duda, pues con mucho gusto, pues para servirles. Ahora, aquí lo relativo a las sucesiones, ustedes van a tener que consultar no solamente su código de procedimientos civiles, sino también su código civil, ¿verdad? Y bueno, recordar todos los conceptos que platicamos, porque todos estos conceptos se utilizan en la tramitación de una sucesión, independientemente de que sea testamentaria o legítima o intestamentaria y se lleven a cabo ante el juez o ante el notario. Bien, pues muchas gracias, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego.